fue mi tutor y el que me indujo a trabajar con herpetozoos. Debo agradecer a Patricia Ergueta y toda esta lista de otras personas que me han formado en ese entonces. Patricia Ergueta me invitó a ser ayudante del inventario de fauna para ese entonces. Yo estaba en el tercer semestre de la carrera, no tenía ni siquiera los requisitos para ser un ayudante, y como nadie se presentó, entonces me invitaron a mí. Y ahí fue que empecé a trabajar con los herpetozoos de la mano de Patricia y de esta lista de gente y de Mario Baudouin. ¿Cuáles eran mis sujetos de estudio entonces para la tesina? Estas dos especies, Liolemus ahora apareció y para nosotros antes era Liolemus alticolor walkeri, y esta era Liolemus multiformis. Para mí siempre, en todo el rango de distribución de los Liolemus, son las gordas y las flacas. Para mí es básicamente así la taxonomía. Esteban se debe estar riendo. En fin, ¿qué era lo que quería yo hacer con las lagartijas? Pues me propuse hacer varias cosas: abundancia, dieta y actividad. Esta es una gráfica de la actividad de las lagartijas Liolemus aparecioi, en este caso en relación a la luminosidad y en relación a temperatura. Entonces son cositas que después nos han venido a servir para ver cuándo vamos a ir a buscar lagartijas, y si uno quiere hacer un programa de monitoreo con lagartijas, que ya estamos intentando hacerlo con Bruno, estos datos son bastante útiles. También hice la primera estimación de densidad de Liolemus aparecioi por captura-recaptura, y me salió el increíble número de 600 individuos por hectárea. Una estimación muy reciente, básicamente me la ha pasado el otro día Bruno, indica que deberían estar entre 300 y 420 individuos por hectárea. Obviamente Bruno está equivocado. Para Liolemus forsteri, captura-recaptura, 400 individuos, y por densidad de guaridas habitadas y no habitadas, que es un método que según yo me inventé en esa época, teníamos más o menos el mismo número, y según Bruno, esta es la estimación, ahí sí está muy bien Bruno, ahí le podemos creer. Estos son los datos de dieta, este es para Liolemus aparecioi de esa época. Vean que es totalmente insectívora y, come artrópodos, ¿no? Eso es lo que hace Liolemus aparecioi, y esto es lo que hace Liolemus forsteri en cuanto a artrópodos. Pero Liolemus forsteri, además de artrópodos, come materia vegetal, como esta es una de sus comidas favoritas, la quemilla pinnata, y para mí era una enorme novedad, pero ya en Chile habían hecho algunos estudios que indicaban que sí eran herbívoras las gordas, es decir, las del tipo multiformis, y esto es lo que encontré yo, que a medida que crecen las Liolemus forsteri ahora, se van haciendo más herbívoras, y para mí era una tremenda novedad, pero sin embargo Fabián Jaksic ya lo había reportado para otras lagartijas, que definitivamente a medida que van creciendo, generalmente el grupo de las gorditas, se van haciendo más herbívoras. Muy, muy interesante. Entonces este es un reporte reciente del año 2020 en que de 15 especies, más del 50% de las especies de Liolemus en la Patagonia consumen materia vegetal, y algunas se van haciendo más herbívoras a medida que pasa el tiempo. Además, nos enteramos hace poco que las Liolemus forsteri pueden ser caníbales. ¿Qué tal? Ahí está, esta es la colita de la lagartija, le hemos sacado hasta radiografía, se ve muy bien, y la hemos reportado con ayuda de un grupo de gente que había estado en el asunto. El resultado final de mi trabajo como ayudante en la colección boliviana de fauna ha sido participar en el primer capítulo, más bien en el capítulo de reptiles, del primer libro de Historia Natural del Valle de la Paz, junto a mi profe Mario Baudouin, y hemos hecho un montón de cosas, y aquí lo que les estoy presentando, una de las cosas que nos ha servido mucho es el rango de distribución altitudinal de las especies. Este es para lo que ahorita sería Liolemus aparecioi, que Bruno, como siempre, me la arruinó. Tenemos ahora hasta 4000. Y esto es de Liolemus multiformis en esa época, que ahorita sería Liolemus forsteri.
Hay una actualización del Historia Natural del Valle de la Paz, ya de la mano de James Aparicio. Muy lindo el libro, les sugiero que se lo compren, es así el volumen, pero si no tienen plata, entonces hay uno que me lo pueden pedir en versión digital, es más pequeñito, pero se lo puedo pasar sin problemas. ¿Qué consecuencias tiene la cacería de lagartijas? Sobre todo en el caso de Liolemos forsteri. ¿Y por qué? Porque cuando yo estaba haciendo mi tesina, me encontré con que la gente aprovechaba las lagartijas para hacer curaciones en medicina tradicional. Y me dijeron, cuando las aplicamos directamente, si tú partes la lagartija y te la pones en el traumatismo, funciona muy bien, pero si no tienes la lagartija a mano, nosotros te vendemos una pomada y utilizamos entre 50 a 80 lagartijas por potecito. Y yo dije, bueno, eso debe tener algún impacto. Y el único dato de cosecha que obtuve en ese entonces fue que podían capturar hasta 15 individuos por día, principalmente grandes. Y yo dije, debe haber algún efecto en abundancia y estructura poblacional. Entonces se me ocurrió, junto con una tesista, hacer una comparación entre sitios con cacería reciente y sitios sin cacería reciente, y se comparó abundancia y distribución, abundancia y estructura poblacional entre 10 sitios con y sin cosecha, y se recorrían transectos haciendo observaciones de abundancia relativa y aprovechando ya los datos que teníamos, que no había que ir a cualquier hora ni bajo cualquier estado del tiempo, etcétera. Y bueno, de cada sitio se sacaba un solo dato de abundancia, es decir, se hacían submuestreos y se utilizó la estructura de edades de Pearson, que según la tesis de Mauricio, más reciente, Mauricio Campo, está bien, funciona. Este es el hábitat para Liolemos forsteri, para que se den cuenta ustedes que la observación de las lagartijas es muy fácil. Ese es mi tesista, y el trabajo lo logramos publicar en esta revista, que ya no publica en castellano, parece que no les gustó nuestro artículo y cerraron todo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el efecto de la cacería, las zonas sin extracción, que son estas con puntitos, generalmente tienen abundancias mayores, pero no cambia la estructura poblacional. La estructura poblacional sigue más o menos lo mismo. Entonces, después de debatir varias hipótesis en el trabajo, nosotros creemos que esta conclusión de nuestro trabajo se debe a la posible ausencia del cuidado parental que ocurre cuando la gente va y caza a las hembras. Porque cuando caza a las hembras tienen cierto tipo de cuidado parental, les permiten a las crías convivir en las mismas guaridas. Entonces, si no está la hembra, es posible que esto influya en la sobrevivencia de las lagartijas pequeñitas, y por eso es que la abundancia de las pequeñitas también disminuye, que también podría ser un resultado directo de la disminución simple de la abundancia de hembras. Pero bueno, nos parece más interesante esta hipótesis de la ausencia del cuidado poblacional, del cuidado parental. Claro, esto necesita de estudios rigurosos de mediano a largo plazo, los cuales, para variar, ya están siendo ejecutados por el Bruno. En fin, ahí está el Bruno, el rey de las lagartijas en el Valle de la Paz. Pero vamos, sigamos un poquito con las lagartijas, pero aquí ya de la mano de otro colega muy importante en mi vida, Fausto Méndez. Con Fausto nos hemos conocido cuando yo hacía la maestría hace muchos años, no les voy a decir cuánto, y Fausto ya era mayor que yo, ahora está peor. Fausto vino a darnos un curso de herpetología en el año 2015 y nos cambió el chip. Nos dijo, oigan, ustedes pueden hacer maravillas aquí. ¿Por qué maravillas, Fausto? Porque tienen un gradiente altitudinal que no están aprovechando para hacer ecofisiología. Un gradiente altitudinal que uno puede discutir un poco, desde 2.700 metros hasta más de 6.000 en el Valle de la Paz. Las lagartijas no llegan tan arriba, pero es muy interesante. Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es comparar termorregulación de las lagartijas en localidades a distinta elevación. Obviamente debería haber alguna consecuencia de estas grandes diferencias en temperatura.
Para ello hay un protocolo muy estandarizado que nos lo enseñó Fausto directamente, y el primer trabajo que hicimos fue con Liolemos Forsteri y comparamos una población a 4.350, básicamente en la base de su distribución, y una 400 metros más arriba. Esto dio lugar a una tesis de licenciatura y no supimos más del tesista. Entonces no se publicó el artículo. Pero básicamente les puedo contar que se vio, además de que no había gran diferencia en la ecofisiología de las lagartijas, sí había algo crucial que hacía posible que no hubieran grandes diferencias en la ecofisiología de las lagartijas, y era el tipo de hábitat que difería bastante entre una altura y la otra. Entonces dijimos, oye, parece importante trabajar con el uso de hábitat, ¿no? Y bueno, esto lo hicimos finalmente hace poquito, con un grupo de colegas. ¿Qué es lo que hicimos? Se cuantificó el uso de microhábitat de las lagartijas, haciendo seguimiento focal a 26 individuos durante por lo menos 30 minutos y solamente cuando se alejaban más de 20 centímetros de su guarida. Además de estudiar uso de hábitat, microhábitat en este caso, hemos obtenido datos de ámbito de hogar, de muy corto plazo porque son seguimientos muy cortitos. Estos son los tipos de hábitat que se consideraron, y hay cosas muy importantes, por ejemplo, las rocas, ¿no? Vegetación alta versus vegetación baja, el borde de las guaridas, qué sé yo. Bueno, esto es más o menos como lo hicieron. Capturaban las lagartijas, les ponían un número grande y les hacían seguimiento, y el número servía para poder hacer recapturas, en caso que se pudiera hacer, sin necesidad de marcarlas amputando dedos. Y para esto, claro, se necesitaron muchas manos, y estos son los resultados. El del estudio corresponde a esta filita, y vean ustedes si logran distinguir algo de los datos de ámbito de hogar total. Vean que Liolemos forsteri, a pesar de ser una lagartija muy grande, tiene el ámbito de hogar más pequeñito que se ha reportado, que puede ser porque tenemos pocos datos, pero creemos nosotros que se debe principalmente a que vive en ambientes extremos, ¿no? Y además que, probablemente además que es herbívora. Estos son los datos de uso de microhábitat y el borde de las guaridas. Esto nos costó convencer a los árbitros del trabajo de que era un tipo de hábitat, pero lo es. Entonces el borde de las guaridas es lo que más utilizan, y creemos que es nosotros por riesgo de depredación, y también la vegetación en cojines, mientras que el suelo cubierto de materia orgánica y la vegetación alta es utilizado menos de lo esperado. Y esto salía el año 2023, gracias al tesón del equipo. Ahí está el equipo, muy agradable la cumbre hasta que te cae nieve, así que las chicas dijeron, no vamos más a la cumbre, mejor vamos a la casa de Lucho, donde aquí ya es más agradable, y vamos a cambiar de especie. Pero bueno, ahora ninguna hace lagartijas en realidad, así que se fueron. Ecofisiología, entonces, con Liolemos apareció, y ahí nos fue mejor. Lo digo porque está el Bruno aquí, por ahí lo he visto. Bruno estaba a la cabeza, fue su tesis de licenciatura, y se trabajó en 3 localidades a lo largo del gradiente total de distribución de la lagartija. Y en el protocolo, una de las cosas que te dicen es que tienes que tomar las temperaturas operativas con un modelito. He ahí en la lagartija modelo, y esa es la forma de calibrar el modelo. No vamos a entrar más en los detalles, ¿no? Esta es la idea general, la hemos visto creo que ayer en una de las charlas de la ecofisiología. Tenemos las temperaturas críticas, máxima y mínima. No hemos medido temperaturas letales por razones obvias, creo que ya nadie lo hace. Las temperaturas de preferencia, y en general la idea es ver qué tan cerca lleva la lagartija las temperaturas a sus temperaturas preferidas, ¿no? Y las temperaturas preferidas se miden en estos gradientes térmicos que, bueno, son parte del protocolo y permiten a la lagartija escoger dónde va a estar, y eso te da una idea de cuál es la temperatura que prefieren.
¿Qué hallamos? Bueno, primero, ¿qué predijimos? Una disminución en la temperatura corporal con la altitud y como consecuencia una menor eficiencia termorreguladora de las poblaciones que estaban a mayor altitud. Se predijo también que las temperaturas de preferencia y los críticos térmicos no deberían diferir a lo largo del gradiente, a pesar de los regímenes distintos de temperaturas que tenemos en el ambiente por ser más conservados. Bueno, la temperatura ambiente, la temperatura del sustrato y las temperaturas operativas difirieron entre las localidades, lo cual era bueno para ver que sí realmente estábamos midiendo cosas con sentido. Las temperaturas del cuerpo tienden a ser menores en la localidad de mayor altitud, lo cual es bastante lógico, pero ahora tenemos los datos. Y las temperaturas de preferencia no difieren entre las localidades, pero la temperatura de preferencia fue ligeramente mayor en hembras que machos, independientemente de la altitud. Los límites térmicos no variaron, ni entre localidades ni entre sexos. Y bueno, la población a mayor altitud presentó mayor eficiencia termorreguladora, como se esperaba, que las poblaciones a altitudes menores. Estos son los datos ya graficados. Estas son las temperaturas del cuerpo en campo y estas son las temperaturas operativas, y ahí en grisecito vemos cómo se distribuyen las temperaturas medidas en relación, en este caso, a las temperaturas de preferencia, aquí en esta casi lineecita. Las temperaturas críticas están a los costados y esto es cómo se distribuyen las temperaturas medidas por los modelos en los tres escenarios, alrededor también de las mismas temperaturas de preferencia. Entonces, se puede ver claramente cómo las lagartijas en las zonas de mayor altitud no logran la misma eficiencia térmica que las lagartijas que están a menor altitud. Y bueno, esto está publicado recientemente con la participación obviamente de James y Fausto. Y de ahí nos pasamos a las serpientes, dijimos, ¿por qué tanto lagartija? Y bueno, a Bruno se le ocurrió hacer lo siguiente, vamos a hacer un escenario, dijo, en semicautiverio, para que sea más bonito, porque hallar las serpientes en el campo no es tan fácil como con las lagartijas. Entonces las teníamos aquí capturadas, unas serpientes que se capturaron a lo largo de un buen tiempo, y se las mantenía en este escenario, donde se les daba opciones de sombra, sol y refugios, ¿no? Y se las andaba persiguiendo durante varios días y les tomábamos la temperatura cada 2 horas. Ahí está cómo se distribuyen nuevamente las temperaturas. Estas son las temperaturas de cuerpo y las temperaturas operativas, y vean que las temperaturas de cuerpo, si comparamos con las lagartijas, por ejemplo, es bastante distinto, no son tan cercanas a las temperaturas de preferencia, ¿no? Entonces, Tachymenis, que es nuestra serpiente, que está ahí, actúa como termoconformista dentro de las guaridas, prefiere estar casi siempre dentro de las guaridas, y como termorreguladora cuando está sobre el suelo. Selecciona positivamente las guaridas cuando está afuera, y es más común hallarla a pleno sol cuando está afuera, ¿no? Le gusta pasar calor. Y este trabajito está, bueno, en segunda revisión, es decir, ha pasado ya la primera, vamos por la segunda revisión del artículo, y es la tesis de maestría del Bruno, así que estamos en esas. Ahí está la serpiente, para que la vean un poquito mejor, es muy linda. Y en el camino, además, uno se va encontrando con cosas como esta. Hemos encontrado una serpiente que se comió una lagartija demasiado grande para ella y reventó, básicamente. Entonces la hemos publicado acá. Y además se ha visto que la serpiente, por lo menos en condiciones de cautiverio, y seguramente lo hace en el campo también, puede cazar bajo el agua. En este caso renacuajos, y Mario Baudouin me comentaba que había encontrado, que le había hecho vomitar peces a una serpiente Tachymenis en el campo. Y esto es, bueno, ahí participó Marita Paredes. Y Leslie hizo unos modelos muy lindos, ¿no? Este es gastroteca y este es pleurodema, y los ponía en distintos microhábitats, ¿no? Y a la vez obviamente medía temperaturas, pero la idea aquí no es medir temperatura con
con los modelos, la idea es medir pérdida de agua, porque eso es lo más importante para los anfibios, por lo menos en estas zonas secas. Ahí están los datos, Gastroteca marsupiata en azul, cuánta pérdida de agua en campo abierto, cerca a los cuerpos de agua, que es donde menos pierde Gastroteca, pero en general Gastroteca pierde mucha más agua que Pleurodema. Y no solamente eso, sino que en los momentos en que están activas, ambas ranitas pierden poca agua, pierden por debajo del 20%, que se considera letal, pero si uno las pone a disposición del sol, por eso es el periodo que normalmente sin actividad, entonces las Pleurodema pierden muchísima, pero muchísimo menos agua que las Gastroteca. Entonces la pérdida de agua es mayor en Gastroteca, independientemente de su masa corporal, está controlado tanto en campo como en laboratorio, y eso lo hemos publicado en una revista mexicana, ahí de la mano del Fausto, del James y con la participación de Mauricio Ocampo. Y también he participado en una actualización del libro del Valle de la Paz, en el capítulo de anfibios. ¿Y por qué? ¿Por qué me he metido ahí? Porque yo sabía un montón de las ranitas, de estas Pleurodema cinereum. ¿Y por qué sabía tanto de estas ranitas? Pues por la participación de mis hijas. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, si tú llegas a tu casa a las 7, 8 de la noche y te están esperando dos niñas, te dicen, vamos a ver ranitas, te pones las botas. Y ahí están ahí, este es uno de nuestros escenarios de trabajo, muy cerca a la casa, muy cerca, ya no existe esto. Ahí está un nidito de Pleurodema y ahora sí podemos poner. A ver, ponlo otra vez este. Llamando a las hembras y les iba muy bien. Bueno, un poco más de ranas. Perdón, Mauricio, pero no está aquí Liz, no hay problema. Un proyecto de agua, ¿cómo es un proyecto de agua? Nosotros con mi esposa Alejandra, escribimos un proyecto para ayudar en el problema del agua en la zona de Coroico, donde nosotros habíamos vivido a lo largo de 6 años. Y nuestro financiador lo fue transformando, lo transformó tanto que al final quedó en un proyecto de búsqueda de Yunganastes bisignatus. No me pregunten cómo sucedió eso, pero bueno, entonces contratamos gratis básicamente a Mauricio y James como herpetólogos en serio y nos fuimos al campo a hacer varias cositas y esa es la conclusión. El estado de Yunganastes bisignatus debe mantenerse como especie en peligro a pesar de los nuevos datos que teníamos o en consecuencia de los datos nuevos que teníamos, sigue estando en peligro esta ranita. Ya, me imagino que ya se aburrieron de las ranas. A ver, otro poco de serpientes, pero de veras, ¿no? O sea, serpientes de verdad, como esa. ¿Y quién es el tipo? Otro tipo muy importante en mi vida, el fideo. Fernando Guerra es, creo yo, el mejor naturalista que tenemos en Bolivia. Y ahí está después de haberse peleado cuerpo a cuerpo con una serpiente. ¿Qué sucedió acá? El Ministerio del Medio Ambiente nos financió un proyecto con sicurí, es decir, con anacondas, con eunectes. ¿Por qué? Porque yo había hecho un programa de manejo para 4 especies, 5, entre las cuales estaba eunectes. Y había dicho que para todas se resolvía el asunto con un modelo de cosecha basado en fuentes y sumideros. Y le manifesté mi preocupación al viceministro, muy bueno en esa época, no he visto a nadie igual, Juan Pablo Ramos, y le dije, pero en realidad de las serpientes es de lo que menos sabemos. Oye, Lucho, me dice, pero si de las serpientes tú dices que es de lo que menos saben, ¿cómo las vas a incluir en el programa de aprovechamiento? Tienes razón, Juan Pablo, le dije, entonces, ¿por qué no nos financias un estudio? Y creo que es el único estudio que ha financiado el Ministerio del Medio Ambiente aquí en biología básica. Y claro, como íbamos a trabajar con anacondas,
decidimos traer a los mejores, y el mejor obviamente anacondero es Jesús Rivas. Ustedes ponen Jesús Rivas en el Google, anaconda, y les va a aparecer fotos como esta, o ese soy yo, no sé. Aquí está cuando nos acompañó junto con Fideo en la TCO Sirio No a capturar a las serpientes, y después de muchas horas que hemos estado chapaleando en los Yomomos, no hemos capturado ni una, ni siquiera con Jesús ni Fideo, y las serpientes, excepto esta creo que es el trofeo, las capturaba la gente porque se estaba comiendo el pato, porque se entró a la casa, entonces nos llevaban las serpientes y les poníamos radiotransmisores y después las soltábamos. Y bueno, teníamos que buscar a alguien para que la siga, y a mí andar por el agua no me gusta mucho. Estos ya son los datos, o sea que alguien ha andado por el agua. Estos son datos de ámbito de hogar y uso de hábitat de los diferentes individuos ahí en la TCO Sirio No. Aquí están los datos de ámbito de hogar. No son serpientes muy grandes las que hemos agarrado. Miren, la más grande, 2,35 metros de longitud hocico-cloaca. Ahí está el dato promedio del ámbito de hogar. No hay diferencias entre sexos, a pesar de que en la tabla uno puede ver unas diferencias, pero estadísticamente no. Tampoco hay correlación entre el tamaño de la serpiente y el ámbito de hogar. Lástima para los análisis estadísticos, tal vez porque teníamos pocas serpientes. Bueno, obviamente como yo no iba a mojarme mucho, después de andar chapaleando esas horas ahí con el Jesús y el Fernando, estuvo Paola de la Quintana. No, Paola, una fiera, mucha compañera, ¿no? Ahí está la Paola, ella es la que anduvo detrás de las serpientes. Y además encontró Paola que las anacondas también pueden ser caníbales. Anótense. Ahí hay otro más, el ámbito de hogar en la época seca, que lo trabajó Fernando Valdivia, tesista de Cochabamba, que nunca más supe de él, pero sigue estando como coautor, no ha defendido nunca la tesis. Un ratito, por favor, dicen. Entonces, pero hay que apurarse porque ahorita ya me ponen los carteles. ¿Qué hemos hecho con tortugas? Poquito, pero de paso lo hice con ornitólogas. En un curso que di de manejo de vida silvestre me aparecieron dos joyitas que están aquí y que siguen haciendo pajaritos. Luciana es ahora profesora, el mejor trabajo que uno debería tener, y Mariela está haciendo el doctorado en Alemania, obviamente no con tortugas ni nada parecido. ¿Cuál era el objetivo del curso? Hacer un plan de manejo. Y además se dieron el lujo, aquí mis colegas, de comentarle un trabajo al Diego Peñaranda y lo publicaron en el Conservation Biology. Pero ese no era el objetivo del curso, el objetivo era hacer un plan de manejo. Ahí está el plan de manejo, siguiendo todas las indicaciones que nos dan en Bolivia. Y lo hemos hecho gratis, lo hemos entregado a la Estación Biológica del Beni gratis para que puedan utilizarlo, ¿no? El plan de manejo para las Podocnemis unifilis. Pero además hemos hecho unos ejercicios académicos, por ejemplo, con los datos de literatura hemos armado una matriz de Lefkovich, con la cual hemos hecho algunas cositas como ver algo que ya se había visto con las tortugas, ¿no? Que mientras más grandes en tamaño y edad las tortugas, es más complicado cosecharlas. O sea, uno debería proteger y manejar a las tortugas grandes y no tanto a las pequeñitas. Pero el manejo que se hace en la mayoría de los lugares es con las pequeñas, es decir, se colectan los huevos, se los ponen en nidos artificiales y se los hace eclosionar y se los suelta generalmente con la compañía de algún ministro y se les dice chao, que les vaya bien, y seguramente algún pez se los come por ahí. Pero hemos modelado también que mientras más se coseche de los huevos y menos se deje a los huevos eclosionar por su propia iniciativa en las playas, mejor le iría al plan de manejo. También hemos diseñado un programa de monitoreo que indica cuántas veces deberían recorrerse los transectos, que en este caso son los ríos, haciendo conteos de petas, ¿no?
Porque si tú haces, qué sé yo, 2 o 4 conteos, la potencia de tu programa de monitoreo no es buena y no vas a poder discernir si las poblaciones están declinando o están ascendiendo. Necesitas tener una potencia adecuada y esa es por lo menos 80%, es decir, que tú deberías tener la seguridad del 80% de que cuando hay alguna tendencia la detectes, y a eso te ayuda un programita que se llama el Monitor. Y bueno, en el transcurso de este trabajo hemos estado compartiendo desde la directora en ese entonces, con guardaparques y con toda la comunidad, con todas las comunidades representantes de Chimane principalmente, que que cosechan huevos directamente en el maniquí. Y bueno, 2 guardaparques y Carola Vaca son coautores del trabajo, y Carola es una super guardaparque, ya la deben conocer. Y gracias a ese trabajito apareció mi nombre en alguna parte que decían que yo sabía algo de tortugas, y Guido Miranda me invitó a ser parte de este grupo y trabajar en el programa que había establecido, un taller, un trabajo que se hizo de consenso sobre tortugas de Bolivia, conducido por nuestro colega Enrique Domic. Bueno, eso fue con tortugas. Pero y los caimanes, desde la licenciatura les cuento, otra vez estaba Mario Boudouin ahí. En realidad mi primera tesis de licenciatura iba a ser con tatú, con Dasypus novaencinctus, pero me agalliné al segundo tatú que tenía que matar. Tenía que matar 60 para hacer dieta y biología reproductiva, y al segundo dije ya no va más. Entonces Mario me salvó y me dijo, vas a hacer una evaluación de un criadero que hay en el norte de La Paz. Vamos, le dije yo, no hay problema. Entonces fui y estuve varios meses haciendo una evaluación y estudios de ¿qué? De todo lo que podía. Siempre digo que mi tesis de licenciatura es una genialidad, porque mi proyecto era realmente un asco. O sea, eran 2 páginas y yo lo que decía es, voy a ir allá lejos, me van a dar un montón de plata para que yo viva viendo a los caimanes. Y todos los días me levantaba diciendo, ¿esto será suficiente? Y bueno, hacía comportamiento, marqué a los caimancitos chicos para ver cuánto crecían, etcétera, etcétera, y estos son los productos. Me falta el de comportamiento, ni modo. Algún día, ¿qué aprendí entonces? Por ejemplo, revisé los datos históricos de número de huevos por nido y la natalidad. Vean que hay algunos años la natalidad era terriblemente mala, y después vi que el cuidador lo que hacía era levantaba los huevos y decía, a ver, este está bien. Bueno, estaba bien. Los ponían en un nido artificial y a veces funcionaba y a veces no. Entonces hemos visto también las características de los nidos y qué tan exitosos eran en la época en que yo estuve ahí. Me puse a medir la temperatura de los nidos. Esto a veces requiere un poco de velocidad, que tal vez en esta edad ya no lo haría, porque la caimana no le gusta que uno le ande poniendo el termómetro al nido y viene corriendo, ¿no? En la mayoría de los casos. Como les decía, he visto tasas de crecimiento, o sea, medía a los caimancitos a lo largo de mucho tiempo. Miren cómo duraban esas tesis. E hice una evaluación económica del criadero con estos datos, es decir, yo tenía datos de cuántos caimanes habían ahí, cuánto estaban creciendo, y me conseguí datos de cuánto pagaban, cuánto podrían pagar, porque estaba prohibida la venta de Melanosuchus niger en esa época y ahora también, cuánto podían pagar por el cuero. Y entonces, utilizando esos datos, haciendo un poco de magia con alometría, etcétera, etcétera, pude calcular cuánto es lo que costaría hacer el criadero rentable. Estos son los primeros costos y beneficios. Teníamos 2 opciones, tenían los dueños 2 opciones de precio, por eso hay 2 opciones de beneficios. Y vean ustedes que los costos hasta los 10 años eran básicamente iguales o mayores que los beneficios. O sea, ese criadero no servía para nada, pero era sencillo manejarlo, y lo que yo les propuse es, ¿qué tal si reducen la población de adultos? Qué genio, o sea, era muy fácil, ¿no? Habían muchos adultos, demasiados adultos y pocos nidos. ¿Para qué quieres tantos adultos? Cuando los adultos comen un montón de
carne y pescado. Entonces, si reduces esa población y tienes el mismo número de nidos, te va a ir mejor. Y ahí está el resultado. El saldo podía ser positivo sin ningún problema. ¿Qué sucedió entonces? ¿Me hicieron caso? No, cerraron el criadero. Cerraron el criadero porque se aburrieron de gastar tanta plata en eso, y lo que dijeron es: vamos a soltar los caimanes. Y bueno, con ayuda de mucha gente fuimos y sacamos a los caimanes de El Dorado, de la hacienda del Caimán, en El Dorado, en el norte de La Paz, y los llevamos nada menos que a Laguna Normandía, en la estación biológica Beni. Terrible error. Seguro que me van a dar callejón oscuro allá afuera, pero en ese entonces no hablábamos de los potenciales peligros de soltar animales que han estado en cautiverio al estado silvestre, ¿no? Y nos ayudó un tipo también muy importante en mi vida, Juan Caimán, el John Thorbjarnarson, que lamentablemente se nos ha ido. Para mi gusto, el mejor cocodrilero que ha dado el mundo, lo hemos tenido aquí. Y mi profe Wayne King, que bueno, lo conocí gracias a John. Y lo que sí, hicimos un montón de cosas, entre esas estas maldades. Por ejemplo, yo quería hacer una estimación de captura, por captura-recaptura de los caimanes, y para la recaptura quería que sea reavistamiento, por tanto los pintaba, y quería recapturarlos desde una avioneta. Nunca he visto un caimán desde una avioneta. Pero así todo, he publicado un par de cosas muy simpáticas. Por ejemplo, me he dado cuenta que los conteos en cocodriliano son afectados, ya se sabía eso, por variables que pueden controlarse, como el observador, la linterna, etcétera, etcétera, y otras que pueden modelarse, temperatura, nubosidad, que si yo, pueden modelarse de acuerdo a cómo te van con los resultados. También aprendí que la estadística es bastante mentirosa a veces. Léanse el artículo para que vean. La timidez de las poblaciones también puede afectar los conteos, es decir, qué tan tímidos son. Era parte de la hipótesis que tenía yo al principio. Y bueno, aprendí también que la gente no suele citar los trabajos que van a contracorriente. Por ejemplo, en este yo digo que si bien los modelos estadísticos pueden funcionar bien, en el caso de los cocodrilianos hay una variable crucial, que es la densidad, que también afecta la proporción de caimanes que tú ves, es la probabilidad de detección. Por tanto, si tú tienes tu modelo y lo quieres hacer funcionar a lo largo del tiempo y cambia la densidad, que es lo que tú quieres monitorear, no te sirve. No me citan mucho, les cuento. Productos adicionales, bueno, con Wayne hemos trabajado unas perspectivas de conservación. Me han invitado a escribir esto, que está bastante bueno, para ir a una parte estadística que no les recomiendo, y nos fuimos para el Chaco. Y en el Chaco buscábamos a caimán latirrostris. Y nuestra idea era ir desde Villamontes hasta Dormigní por el río Pilcomayo. Y los locales nos dijeron: fantástico, vamos, salimos esta noche. Y teníamos que llegar más o menos aquí la primera noche a las 7 de la mañana, hemos llegado a las 3 de la tarde empujando el bote que parece una armadura de vikingos. No hagan navegación en el Pilcomayo. Hemos ido después en la época de lluvias, y en la época de lluvia es peor, porque hay tanta agua que nadie que esté en su sano juicio se va a meter al Pilcomayo en un botecito. Ahí están los datos. Después rehizo el recorrido, el mismo recorrido lo hicieron James Aparicio con Ninón Ríos. Y bueno, ahí está el Alfonso, con el cual hice el primer trabajo. Ahora está así de feo, pero era más simpático cuando joven. Hemos hecho un montón de cosas con el Alfonso. Ese es Latirrostris, muy simpático el bicho. Pero realmente el Chaco es muy duro, ¿no? Mucho calor, después mucho frío, muchas espinas, pocos caimanes. Entonces, no soy chaqueño. Chao. Volviendo a mi amado Beni, y la idea general aquí era comparar uso de hábitat y ámbito de hogar entre estas dos especies de caimanes. También con Paola, ¿por qué no? Si a ella le gusta andar mojándose. Ahí está Paola, con la hembra más grande que se ha capturado de Melanosuchus, 3,30 metros. Y les hizo seguimiento, ahí están los detalles. En el uso de hábitat, y lo interesante aquí fue que la tesis se cambió, porque
se entró el río Maniqui a nuestra laguna y la deshizo. Desapareció la laguna, entonces el hábitat iba cambiando cada semana y lo que hizo el trabajo más interesante, porque el trabajo se trató de ver qué era lo que pasaba con el uso de hábitat y el ámbito de hogar a medida que va cambiando el paisaje. Después Guido Miranda me invitó a participar de este trabajo súper simpático, porque la idea era ver qué es lo que ocurre con el mercurio en las cadenas tróficas de las cuales es parte el lagarto, y el lagarto supuestamente es un depredador tope. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Pues que el mercurio se iba a acumular, preferentemente bioacumular en el lagarto, y esto era importante porque a la gente le gusta comer lagarto. Y bueno, esos son los resultados. Aquí están los peces que no comen carne, y esto es un gradiente de peces que comen cada vez más carne, y aquí está nuestro depredador tope en cuestiones de concentración de mercurio. Sí, realmente, o sea, ¿y qué pasó? Bueno, nuestra mejor hipótesis para explicar esto es que el mercurio no se acumula en el músculo, se acumula en otros tejidos, ¿no? Y esto lo pusieron a prueba, en este ya no participé, pero se los muestro, lo pusieron a prueba ya con gente que sabe de mercurio, y vieron que el mercurio se deposita principalmente en hígado. Bueno, después me invitaron a trabajar en la TCO Tacana, y comenzamos con conteos y un estudio típico de demografía de caimanes, etcétera, y vimos que algo estaba pasando con Melanosuchus niger, porque después de 20 años de protección debería estar en mejor estado, y no ocurría esto. Ese es el escenario, este es el río Beni, ahí está Lago Moa, más cerquita, muy lindo lugar, una belleza. Ahí trabajamos, por ejemplo, con Flavia Estrada, ¿no? Los marcamos a los animalitos para no recapturarlos en la misma noche. Los cocodrilianos jóvenes son bastante tontitos, y también los marcamos de forma permanente. Ahora sí podemos ver este. Para marcarlos hay que capturarlos, eso es lo que quiero que vean. Puedes traer. Ese es uno de 90 centímetros, imagínense uno de 3 metros. La cosa es bien interesante. Puedes traer. Ya está. Pasamos ahora. Bien, ahí está el escenario. Hemos buscado nidos con drones, así es más o menos como se ve el nido desde el dron, pero en general la mayoría de los nidos, el que los descubren son los comunarios. Los drones nos han hecho trabajar demasiado. Ahí está Ezequiel Córdoba, después de varios kilómetros en el Yomomo y persiguiendo los supuestos nidos del dron, que no eran nidos, ¿no? Ahí está el dron, no nos ha ayudado mucho. El que nos ha ayudado en realidad ha sido Eduardo. Él es el que encontraba los nidos. Y bueno, de regreso a las lagartijas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tenemos un proyecto para variar con el Bruno del estado de conservación del Liolemos aparicioi. ¿Por qué? Pues porque nos gusta, pero además... a la lagartija esta se le ha ocurrido ir a habitar justo el valle donde está la ciudad de La Paz. Por lo tanto, ahora calculamos que tiene menos del 50% de su hábitat todavía utilizable, y solamente el 5% está protegido. Entonces, Bruno y sus cuates, con un poco de ayuda mía, ha estado muestrando en toda la distribución de la lagartija, en lugares tan lindos como esos. Y con las muestras estamos empezando a hacer, bueno, ya se ha hecho la parte práctica con la ayuda de Marco Méndez en su laboratorio y las colegas de Marco allá en la Universidad de Chile, así que esperamos que esto funcione bastante bien pronto. Y ahora lo que estamos haciendo es la parte más demográfica, ¿no? Y bueno, esa primicia. Y tenemos un último proyectito en el Salar de Uyuni,
Y lo que nos interesa ahí es la biogeografía. Obviamente con las lagartijas no va a ir muy bien la cosa porque no hay mucha diversidad, pero en los alrededores del salar y en las islas hay lagartijas, entonces vamos a trabajar esta parte tanto con Marco Méndez como con Álvaro Aguilar, y de paso Fausto va a estar haciendo ecofisiología. Y bueno, todo mi trabajo... James debería estar dando esta charla. Gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o... Sí, buenas. ¿Tienen alguna consulta, preguntas, por favor? Nada. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Realmente ha sido una linda charla. Gracias a todos.